Qué privilegio, mis apreciados hermanos y toda la audiencia que nos acompaña en este hermoso sábado, poder compartir con ustedes el estudio para este día. El día sábado es muy especial porque nos permite desconectarnos de nuestras actividades, ojalá que de nuestros problemas, y de una manera muy especial poder enfocarnos en construir nuestras relaciones con Dios, con nuestra familia y con nosotros mismos. Así que es mi deseo, mi oración por ustedes en este hermoso día de reposo, que puedan ser inspirados por este mensaje que traigo para ustedes y que la palabra de Dios llegue a cada uno de nosotros donde más lo necesitamos. Así que quiero invitarles, mis queridos hermanos, para que nos coloquemos de rodillas e imploremos la presencia del Espíritu Santo con nosotros hoy. Querido y amante Padre, en este hermoso día queremos invitarte para que nos acompañes. Que en el estudio de tu palabra, tu Santo Espíritu esté aquí presente y Él pueda iluminar nuestro entendimiento y podamos escuchar y aplicar el mensaje. Señor, te pido por cada persona que escuchando este tema se encuentra en situaciones de tentación, de apremios económicos, quizás necesitan, Señor, un empleo, tu bendición en las ventas. Te pido por ellos, Señor, que tú les puedas traer solución a sus vidas. También te pido, Señor, por las familias que están en crisis, esposos y esposas que por alguna razón han perdido ese amor, esa conexión, que tú puedas, Señor, obrar en sus corazones y restaurar el primer amor en sus vidas. Te pido también, Señor, por los hijos, los jóvenes. Tú sabes cuánto el enemigo trabaja para separarlos de sus padres, de tu iglesia, de ti, del buen camino. Y te pido, Señor, que tus santos ángeles los rodeen, que tu Espíritu Santo siga atrayéndolos a tus pies. Asimismo, Señor, te pido por todos aquellos que de alguna u otra manera trabajamos para adelantar tu reino, que lo podamos hacer de todo corazón. Todo esto te lo agradezco, también pidiéndote por los enfermos, Señor, por aquellos que en su lecho, postrados, piden tu intervención. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nuestro tema hoy se titula La santidad, ¿verdad? El elevado ideal de Dios para sus hijos. Y mucho hemos escuchado nosotros acerca de la santidad y el significado de la palabra santo. Todos sabemos que la palabra santo significa apartado, escogido. Y vamos a profundizar un poco en lo que significa la santidad en la vida del cristiano y cómo la necesitamos. Y quiero comenzar leyendo una cita que está en la Educación, página 18. La Educación, página 18. Y dice: el ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del alcance del más elevado pensamiento humano. Vamos a reflexionar un poquito en esta hermosa declaración. El ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del alcance del más elevado
pensamiento humano. Lo mejor que nosotros podamos pensar en cuanto a lo que Dios quiere para nosotros, no alcanza lo que Dios piensa y se propone lograr en nosotros. ¿Cuál es la meta? ¿A dónde nos quiere llevar el Señor? Seguimos leyendo. La meta a alcanzar es la piedad, la semejanza a Dios. Y quiero que en esta mañana nos enfoquemos en esta declaración. ¿Cuál es la meta que debemos alcanzar? La piedad, la semejanza a Dios. Y todo aquel que ha sido llamado a la santidad, que ha sido apartado para Dios, tiene esta meta: la piedad, la semejanza a Dios. Los seres humanos siempre hemos tenido esa búsqueda de algo mejor, de algo mayor que nosotros. Y a través de la historia, los hijos de Dios, los creyentes, los que profesan amar al Señor, han hecho diferentes tipos de cosas para lograr esa santidad. Y yo quiero preguntarles en esta mañana, en este hermoso sábado, ¿qué están haciendo ustedes para alcanzar la santidad? ¿Qué estoy haciendo yo para alcanzar la santidad? ¿Lo estamos haciendo de la manera correcta? ¿O estamos en una búsqueda egoísta de la santidad? Y parece increíble, pero yo puedo estar buscando una pseudo santidad con motivaciones egoístas. Y no queremos caer en ese error. O podemos estar buscando la verdadera santidad por un camino equivocado. Y miremos algo en la historia que nos ilustra cómo en el pasado los fieles han tratado de alcanzar la santidad. Y mientras lo hacemos, piensen, ¿de qué manera hemos nosotros tratado de alcanzar la santidad? ¿Qué cosas hacemos para alcanzar la santidad? Cuando hacemos ciertas cosas, ¿nos sentimos más santos? Y en este momento quiero hacer una referencia. Entre más cerca estamos de Dios, más santos somos. Es mi definición propia de la santidad, sin hacer violencia al texto bíblico y a la pluma inspirada. Pero para mí, entre más cerca una persona está de Dios, o sea, dicho en otras palabras, cuando yo vivo en la presencia de Dios, allí estoy en un estado y en un proceso de santidad, creciendo, cada día siendo más semejante a Jesús. Bueno, a través de la historia, siempre la humanidad ha tratado de lograr la santidad, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, miremos a los escribas y fariseos del tiempo de Jesús, aquellos que estudiaban la ley de Moisés. El rabino Eliezer el Grande hizo un manual, digámoslo así, de cómo un obrero común, como un arriero o el que andaba con camellos o un marinero debían tener intimidad con sus esposas. Eliezer el Grande, este rabino, desarrolló un manual sobre eso. Los fariseos, y ustedes han escuchado muchas anécdotas acerca de cómo los fariseos añadieron, ¿verdad?, enmiendas
al mandamiento del sábado, qué se podía y qué no se podía hacer. Y en otras ocasiones yo he compartido sobre esto, pero encontré algo nuevo sobre qué se podía y qué no se podía hacer en el sábado, y quería compartirlo con ustedes, porque todo esto lo hacían ellos con un propósito. Querían alcanzar la piedad, querían ser santos. Bueno, un hombre podía andar en burro sin violar el mandamiento. Entonces, según los fariseos, yo podía andar en mi burro en sábado y no estaba violando el mandamiento. Pero si cargaba un rejo y usaba el rejo para apurar al burro, entonces estaba violando el sábado porque estaba colocando una carga sobre el burro. La carga de apurarse. Iba a preocupar al asno, al burro. ¿Qué más? Una mujer no podía mirarse en el espejo en el sábado. Otra de las reglas de los fariseos. Esta yo no la conocía. Pero de verdad que pienso que a veces sería bueno implementarla hoy en día, ¿no es cierto? Porque muchas veces llegamos tarde a la iglesia mirándonos y arreglándonos en el espejo. Pero bueno, una mujer no podía mirar en el espejo en sábado porque quizás se veía una cana y entonces iba a tener la tentación de arrancarse la cana. Y arrancarse una cana en sábado era trabajo. Pero verse en el espejo no. Pero como lo uno llevaba a lo otro, entonces en sábado no se podían ver al espejo. Me imagino que en las sinagogas entonces nadie estaba pendiente de quién llevaba el mejor peinado, quién era la mujer que iba vestida mejor, más elegante, porque pues todo el mundo iba medio desarreglado. La última vez que se veían en el espejo era el viernes por la tarde. Imagínense. Interesante. Yo no conocía esto. No sé si ustedes lo habían escuchado antes. ¿Qué más? Con el vinagre. Se podía tomar vinagre, tragar el vinagre, pero no hacer gárgaras. Hacer gárgaras era trabajo. Bueno, cualquier cosa que Moisés dijo, los fariseos la tenían que mejorar. Y leemos, ¿verdad? En el tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Los fariseos lo llevaron al extremo donde se prohibió usar el nombre de Dios. Por eso hoy en día aún los judíos devotos escriben G-D en inglés, God, y no Dios, y nunca pronuncian la palabra. Y así sucesivamente, ¿verdad? El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, llevó a desarrollar reglas de conducta donde un hombre no podía hablar y ni siquiera mirar a una mujer que no fuese su esposa. Tremendo, ¿verdad? Ahora, ellos nos inventaban todas estas reglas porque no tenían oficio. ¿Por qué lo hacían? Ellos querían alcanzar la piedad, era su meta, pero lo estaban haciendo a través de un método equivocado. ¿Y cuál es el método correcto para nosotros acercarnos al Señor? Pero sigamos un poquito más con la historia. A todos nos encanta una buena historia. La historia eclesiástica nos revela que a veces el cristianismo aún fue más allá que los fariseos. Y no sé cuál ha sido tu experiencia, pero me imagino que muchos de ustedes
pasaron por esa experiencia donde ustedes, sus padres, algún familiar, el pastor, maestro, estaba en esa búsqueda, ¿verdad?, de la santidad. Y quería que las personas que lo rodeaban también encontraran la santidad. Pero lo hicieron a través de métodos equivocados. Y muchas veces asumimos conductas, impusimos reglas, ¿verdad?, que no estaban en la palabra. Y lo hicimos de buen corazón, pero quizás distorsionamos la imagen de Dios. Vamos a ver. Bueno, la historia eclesiástica nos revela que los cristianos a veces hicieron más que los fariseos en ese deseo de alcanzar la santidad. En el siglo IV, los monjes estaban viviendo, alimentándose de una dieta de pan, sal y agua, en ese deseo de alcanzar la santidad. Un monje construyó una celda, un cuartico tan pequeño que tenía que entrar doblado. Tan pequeño era. Otro pasó 10 años en una jaula circular. Había un tipo de monje que vivía en el bosque y solo comían raíces y plantas silvestres. Algunos solo se vestían con un trapito que cubría su cintura. Era la única ropa que utilizaban. Y ese trapito que utilizaban era hecho de cardos y de espinas. Imagínense cuando se sentaban. Con razón, ¿verdad? Vemos que lo llevaron aún más allá que los fariseos. Simón el Estilita, un monje de la Edad Media, puso el estándar más alto de santidad. Vivió encima de una columna por 37 años y se postraba delante de Dios 1244 veces. Yo creo que ninguno de nosotros, ni en su imaginación más fértil, ha pensado en lograr la santidad como Simón el Estilita lo hizo. Y quizás a nosotros nos parezca exagerado, porque quizás hemos perdido el deseo de alcanzar la santidad. Si el peligro de estos cristianos, de estos hijos de Dios, era buscar la santidad por un camino de salvación por obras, quizás el peligro nuestro sea pensar que vamos a alcanzar la santidad sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Y cuando nosotros entendemos el valor de la santidad, nos damos cuenta que es el proceso más hermoso donde un ser humano se puede encontrar. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Bueno, seguimos con la historia. En Estados Unidos, en el siglo XIX, ¿verdad? El siglo cuando nace la Iglesia Adventista del Séptimo Día, encontramos ejemplos como los Shakers. Esta secta muy interesante prohibía el matrimonio y la reproducción, la intimidad sexual, los Shakers. En su momento fueron una secta que creció, pero con estas normas ellos mismos se aseguraron su propia extinción. Recuerdo haber leído un artículo en la revista National Geographic sobre la última persona viva de este grupo tan interesante, los Shakers. Una mujer de edad muy avanzada. Era la única que quedaba de esta secta religiosa. Y ya ella murió, por supuesto. Ya ella murió.
Nosotros pensamos que solo los adventistas practicamos los principios de la Reforma Pro Salud, pero el gran predicador Charles Finney no tomaba café y té. Y él, que fundó al colegio de Oberlin, y aquellos de ustedes que han estudiado a Sutherland, conocen las referencias que él hace al colegio de Oberlin y fue parte de la inspiración para el colegio de Madison. Y en Oberlin College, el vinagre, el aceite, la mostaza y la pimienta no se permitían en la cocina. Y si bien nosotros sabemos que el mensaje de salud nos ayuda, porque aclara nuestra mente, despierta nuestro entendimiento, además es obediencia cuando protegemos y guardamos este templo, ¿verdad? Nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Sabemos que las normas de salud no nos salvan, pero sí nos ayudan, ¿verdad?, para poder estar más dispuestos para que el proceso de Dios se haga en nosotros. Bueno, cuando escuchamos esta historia nos podemos reír, podemos llorar, pero ¿cuánto estamos dispuestos nosotros? ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer para alcanzar la santidad? Y alcanzarla según el método que Dios tiene para nosotros. Quiero que abramos nuestras Biblias en dos pasajes bíblicos. El primero en 1 Tesalonicenses, capítulo 3. 1 Tesalonicenses, capítulo 3. Versículo 13. 1 Tesalonicenses 3:13. Que Él afirme vuestros corazones, que os haga irreprochables en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Qué hermoso, ¿verdad? Que Él afirme. ¿Quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo. Afirme nuestros corazones para que seamos como irreprochables en que en santidad delante de Dios nuestro Padre. Cuando nuestra meta es la santidad, eso eclipsa todo otro deseo que hay en nuestra vida. Y la santidad no se alcanza apartándonos de la realidad de nuestra vida cotidiana. La santidad no nos obliga a dejar de prepararnos. La búsqueda de la santidad no nos lleva a aislarnos de la gente que nos rodea, a sentirnos mejores que otros. La búsqueda de la santidad nos lleva a una condición, a un estado, y es el estar lo más cerca posible de la presencia de Dios. Y vemos cómo en la historia de Jesús siempre había un grupo de personas que quería y sabía que tenían que estar cerca del Maestro. Porque estar cerca del Maestro significa convertirme como el Maestro, parecerme al Maestro. ¿Y no es la santidad parecernos al Maestro? Por eso es tan importante que nosotros podamos aprender a disfrutar de estar en la presencia del Señor. Vamos a nuestro siguiente versículo en Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 leemos: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí en esta declaración Pablo es categórico. Requisito fundamental para ver al Señor, para vivir en su presencia, ¿es cuál? La santidad. Por eso leíamos, ¿verdad?, en nuestra primera cita, la meta a alcanzar es la piedad, la semejanza a Dios. Esa es la meta que queremos
alcanzar: la piedad, la santidad, la semejanza a Dios. ¿Por qué? Sin ella no veremos al Señor. Por eso es tan importante. Y por eso a través de la historia, los hijos de Dios, a veces con métodos muy equivocados, como acabamos de ver, pero muchos de ellos con sinceridad de corazón, usaron estos métodos para llegar a la santidad. Pero lo hermoso es que nosotros podemos alcanzar la santidad sin necesidad de todos esos ejercicios de justicia propia, sino aprendiendo a acercarnos y a vivir en la presencia del Señor. Entonces, la santidad requiere esfuerzo, y esfuerzo es algo que hoy en día no es muy valorado, ¿verdad? Hoy en día se valora es la facilidad, hoy en día se valora es las dádivas, eso es lo que está en moda. Pero la realidad bíblica es otra. Vamos a seguir compartiendo del espíritu de profecía. Vamos al ministerio de curación, capítulo titulado Importancia del verdadero conocimiento, la página 358. Y vamos a leer. La formación del carácter es tarea no de un día, ni de un año, sino de toda la vida. No de un día, ni de un año, sino de ¿qué? Toda la vida. Ahora, muchas personas malinterpretan, ¿verdad?, estas declaraciones de la inspiración. Yo tengo toda la vida, así que tienen que tolerarme así como soy porque tengo toda la vida. Pero lo que la palabra de Dios nos quiere decir es que si bien Dios nos ha dado tiempo, en cada proceso, en cada etapa de nuestra vida, deberíamos estar viviendo a la altura del conocimiento que tenemos y en proporción a la cercanía que tenemos con Dios. Es una lucha de toda la vida porque cada día yo debo esforzarme, tomado de la mano de Dios y con el poder de Dios. ¿Para qué? Para ser una mejor persona, para amar más al prójimo, para, como leíamos aquí en Hebreos, ¿verdad?, para poder seguir la paz con todos. Es un esfuerzo diario donde cada día yo me propongo y trabajo para ser más semejante a Jesús. No es que tengo toda la vida para cambiar, es que tengo toda la vida para crecer. Son dos actitudes diferentes frente a la santidad. Y el Señor requiere esto de nosotros y su Santo Espíritu nos habla, nos redarguye, llega, ¿verdad?, su impresión a nuestra conciencia, mostrándonos aquellas áreas de nuestras vidas que necesitan ser sanadas, que necesitan ser superadas, aquellos pecados que necesitamos vencer. Sigamos leyendo. Sin continuo esfuerzo y constante actividad no puede haber adelanto en la vida divina, ni puede obtenerse la corona de victoria. ¿Qué necesitamos? Continuo esfuerzo y constante actividad. La prueba más evidente de la caída del hombre de un estado superior es el hecho de que tanto cuesta volver a él. El camino de regreso se puede recorrer solo mediante rudo batallar, hora tras hora y adelantando paso a paso. En un momento, por una acción precipitada o por descuido, podemos ponernos bajo el poder del mal.
Pero se necesita más de un momento para romper los grillos y alcanzar una vida más santa. Bien puede formarse el propósito y empezar a realizarlo, pero su cumplimiento cabal requiere trabajo, tiempo, perseverancia, paciencia y sacrificio. ¿Qué se requiere para alcanzar una vida más santa? Trabajo, tiempo, perseverancia, paciencia y sacrificio. Seguimos leyendo un párrafo más adelante. La vida cristiana es una batalla y una marcha. En esta guerra no hay descanso. El esfuerzo ha de ser continuo y perseverante. Solo mediante un esfuerzo incansable podemos asegurarnos la victoria contra las tentaciones de Satanás. Debemos procurar la integridad cristiana con energía irresistible y conservarla con propósito firme y resuelto. Nadie llegará a las alturas sin esfuerzo perseverante en su propio beneficio. Nuestra meta es la piedad, la semejanza a Jesús. Pero nadie llegará a esa altura sin ¿qué? Sin esfuerzo perseverante. Si nosotros deseamos la santidad, tenemos que luchar por la santidad. Qué hermoso ideal llegar a estar en esa condición, en ese proceso. Porque no solamente es un lugar a donde yo llego y me quedo, es un proceso donde cada día disfruto más de amar a Dios, donde cada día disfruto más amar a mi prójimo, donde cada día disfruto más de la virtud y cada día odio más el pecado, todo aquello que me separa de Dios. Y cada día crezco en esa capacidad de ser imperturbable ante las irritaciones, ante las situaciones negativas que el enemigo quiere utilizar para retardar ese proceso de santidad en nuestras vidas. El capítulo 2 del Camino a Cristo tiene una lectura muy hermosa sobre la santidad. Quiero compartirla con ustedes. Camino a Cristo, el capítulo 2. Muy bien. Dice lo siguiente. Está allí, es el segundo párrafo, fácil de encontrar. El hombre, en su estado de inocencia, gozaba de completa comunión con aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. Pero, después de pecar, no encontraba gozo en la santidad e intentó ocultarse de la presencia de Dios. ¿Qué pasa cuando el hombre peca? Ya no encontró gozo en la santidad. Como lo dijo David en el Salmo 51. Y vamos un momento al Salmo 51. Y aquí encontramos, ¿verdad?, esa súplica, esa plegaria de arrepentimiento después del pecado con Betsabé. Y dice aquí en el versículo 12, Salmo 51, 12. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El pecado le había robado a David el gozo de la salvación. Y el gozo de la salvación para mí significa disfrutar
de la presencia de Dios. Cuando nosotros nos hemos portado mal con alguien, hemos actuado de manera desleal, no hemos sido fieles a algún compromiso o alguna promesa, nos gusta estar en la presencia de la persona a quien hemos ofendido, a quien herimos, a quien le hicimos daño. ¿Por qué el ser humano agacha la cabeza cuando reconoce su culpabilidad? ¿Por qué no podemos mirar a los ojos a aquella persona a quien le hemos causado tanto dolor? No queremos estar en la presencia de alguien cuando hemos perdido el gozo de la relación. Bueno, David había perdido el gozo de su relación con Dios por su pecado. Y él le pide a Dios, devuélveme el gozo de tu salvación para poder estar en tu presencia. Y estar en la presencia de Dios es estar en santidad. Más allá de la meta de ser santos, la meta es vivir en la presencia de Dios. Y cuando vivimos en la presencia de Dios, la santidad es un resultado natural en nosotros. Las historias que leíamos, ¿verdad?, de los fariseos, de los escribas, de los cristianos en la Edad Media, ellos querían alcanzar la santidad a través de todas estas disciplinas austeras que implementaban en su vida. Cuando el camino a la santidad es estar cerca de Jesús. Pero ellos no lo pudieron entender. Y mi pregunta es, ¿lo entendemos nosotros? ¿Cómo Dios quiere que logremos la santidad? Requisito. Porque sin ella nadie verá al Señor. Sigamos leyendo. Bueno, entonces Adán y Eva pierden el gozo, ¿verdad?, de la santidad. Leamos. Después de pecar, no encontraba gozo en la santidad e intentó ocultarse de la presencia de Dios. Tal es aún la condición del corazón no regenerado. No está en armonía con Dios, ni haya complacencia en la comunión con Él. El pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. La convivencia con los seres santos no le sería de su agrado. Y si le permitieran la entrada al cielo, no hallaría deleite allí. Y esto me hace pensar, ¿verdad?, en el infierno y en el cielo. El infierno y el cielo son lugares literales. El infierno es el lugar donde van a ir aquellos que despreciaron la invitación de Dios. El infierno es el lugar donde van a estar todos aquellos que no quieren estar en la presencia de Dios. Porque en el mundo hay dos clases de personas. Los que quieren vivir en la presencia de Dios y lo demuestran en su discurso, pero también en su vida, en sus pensamientos, palabras, acciones y pensamientos demuestran que queremos estar en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios se llama el cielo. Nosotros podemos estar en el cielo ahora, si estamos en la presencia de Dios. Y si en esta vida terrenal hemos vivido en la presencia de Dios, Él nos asegura que por la eternidad viviremos en el cielo literal en la presencia de Dios. Pero aquellos que en esta tierra tomaron la decisión de vivir alejados de la presencia de Dios, hay un lugar para ellos. Y ese lugar se llama infierno, donde van a estar todos aquellos que no quisieron vivir en la presencia de Dios. Porque Dios no obliga a nadie a amarlo. Y muchas veces nosotros, ¿verdad?, por amor, por cariño, queremos ver a nuestros seres queridos en el cielo. Pero es que no es tu amor o tu cariño o tu apego lo que va a hacer que la gente llegue al cielo. Es si ellos
tomaron la decisión de querer vivir en la presencia de Dios. Y a la final lo que cuenta es dónde me siento feliz. Lo leíamos acá. El pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. La convivencia con los seres santos no le sería de su agrado. Una persona que durante toda su vida terrenal no quiso estar en la presencia de aquellos que buscan a Dios, de aquellos que buscamos vivir en la presencia de Dios, y siempre fue renuente a la vida cristiana. Y entonces nosotros comenzamos a mirar que en la última semana de su vida le regaló un pan a un indigente, ¿verdad? Hizo alguna cosita por allí y ya nosotros decimos, no, sí, ya esta persona se arrepintió. Es que no se trata de que a último momento yo le diga a Dios, ay, me arrepiento. Pero solo Dios es el que puede juzgar, no es para nosotros decir quién o no se arrepintió. Pero sí, nosotros comprendemos que el Señor nos ama tanto que nadie va a estar obligado en el cielo. El que va a estar allí porque ama la santidad, porque ama estar en la presencia de Dios. Y a veces nosotros queremos obligar a la gente a salvarse. Ni siquiera Dios lo hace. Ni siquiera Dios lo hace. Si le permitieran la entrada al cielo, no hallaría deleite allí. Y vamos a ver qué espíritu reina en el cielo. El espíritu de amor desinteresado, que reina en ese lugar donde cada corazón corresponde al corazón del amor infinito, no haría vibrar cuerda alguna en su alma. Qué hermosa esta descripción. Y yo quiero preguntarles en esta mañana, ¿qué cuerdas vibran en tu alma? Si vibra la cuerda del amor desinteresado, que es el espíritu que reina en el cielo, tú puedes saber que estás viviendo en santidad y estás en la presencia del Señor. Y quiero terminar, mis queridos hermanos, leyéndoles una hermosa cita que se encuentra en Exaltad a Jesús. Exaltad a Jesús. Vamos a ver. Vamos a mostrarla por aquí. Muy bien, aquí está. Exaltad a Jesús, página 178, para hacer más fácil su búsqueda, capítulo 170. O el día 19 de junio. Leemos. La benigna presencia de Cristo en su palabra está siempre hablando al alma, representándolo por medio de la fuente del agua viva que refresca el alma sediente. Es nuestro privilegio tener un Salvador vivo y permanente. Él es la fuente de poder espiritual implantada dentro de nosotros, y su influencia se manifestará en palabras y acciones, refrigerando a todos los que están dentro de la esfera de nuestra influencia, creando en ellos deseos y aspiraciones de fuerza y pureza, de santidad y de paz, y del gozo que no trae consigo dolor. Este es el resultado cuando el Salvador mora dentro de nosotros. Que el Señor les bendiga y que podamos aprender, ¿verdad?, que para alcanzar ese elevado ideal que Dios tiene para nosotros, que es la piedad, la santidad, nosotros necesitamos estar en la presencia del Señor. ¿Y cuánto disfrutamos estar en la presencia de esos seres a quienes amamos, verdad? ¿Cómo los hijos disfrutan estar con sus padres cuando hay una linda y hermosa relación? ¿Cómo disfrutamos estar con nuestros amigos
con quienes compartimos esos momentos tan especiales. Y para los matrimonios que están enamorados, que se aman y se quieren, qué lindo es estar en la presencia del uno y del otro. Asimismo ocurre en nuestra relación con Dios. Nosotros buscamos estar cerca de Él y el Salvador nos ha prometido que su presencia va a morar dentro de nosotros. Que el Señor les bendiga y que podamos aprender a disfrutar la presencia de Dios aquí para que podamos disfrutar de su presencia en el cielo por toda la eternidad y que nuestra meta, nuestro ideal sea alcanzar la santidad y la piedad. Señor les bendiga y les guarde y los fortalezca para que ustedes sigan avanzando con esfuerzo, con perseverancia, con disciplina en ese camino estrecho pero hermoso que nos lleva a la vida eterna. Vamos a orar. Querido y amante Padre, gracias te damos por la oportunidad de conocerte. Gracias porque tú nos haces la invitación de vivir en tu presencia. Queremos, Señor, tener como meta y objetivo alcanzar la santidad. Ayúdanos, Padre. Tú nos vas a dar la fuerza y el poder para que nosotros podamos hacer nuestra parte y por tu gracia lograr ese objetivo tan hermoso que es la semejanza a ti. Te lo pedimos agradeciéndote el perdón que nos has dado y nos seguirás dando en el nombre de Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.